Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que nos siguen en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, lunes 20 de mayo del año 2024. En materia internacional, pues la noticia más relevante, por supuesto, es la muerte del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y de los otros 8 pasajeros del helicóptero que se estrelló la víspera en el noroeste de Irán, y que el gobierno de ese país ha descartado una crisis política. Raisi será previsiblemente sustituido por el vicepresidente primero, Mohammad Mokber, hasta la elección de un nuevo mandatario en un plazo de 50 días, como establece la constitución iraní. El gabinete iraní, presidido por el propio Mokber, aseguró que no habrá problemas en la administración. El presidente del pueblo iraní, trabajador e infatigable, ha sacrificado su vida por la nación, dijo el gobierno en un comunicado en el que alaba la figura de Raisi, cuya muerte ya habían confirmado los medios estatales. Aseguramos a la nación leal que con la ayuda de Dios y el respaldo del pueblo no habrá la mínima perturbación en la administración del país. El gobierno celebrará hoy mismo una reunión de urgencia, informó la agencia oficial IRNA, sin dar detalles sobre la hora y el orden del día. El gabinete, presidido ahora por el propio Mokber, no ofreció detalles de la hora del entierro del mandatario ni de los planes de sucesión. Mokber tiene 68 años y llegó a la vicepresidencia con Raisi en 2021. Antes ocupó puestos importantes como la dirección del poderoso conglomerado Ejecución de la Orden del Imán Khomeini, EICO en inglés, por lo que está sancionado por Estados Unidos desde 2021. En el accidente también fallecieron el ministro iraní de Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, y el gobernador de Azerbaiyán Oriental, Malik Ramati, y el líder de los rezos de los viernes de la ciudad de Tabriz, Mohamed Ali Al-Hachem, además de los miembros de la tripulación. Por otra parte, Flor, se ha desatado una crisis diplomática entre España y Argentina. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, convocó el lunes al embajador argentino en Madrid, Roberto Bosch, para exigirle disculpas públicas por las acusaciones del presidente argentino Javier Milei contra la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. El gobierno argentino, en cambio, estimó que era Sánchez quien debía disculparse. Esta misma mañana está convocado el embajador de Argentina. Voy a trasladar la gravedad de la situación y le voy a exigir una vez más disculpas públicas por parte de Javier Milei, declaró Álvarez en la radio cadena SER. El domingo, en un acto de la ultraderecha española, Milei llamó corrupta a Begoña Gómez, la esposa de Sánchez. Preguntado hoy explícitamente sobre la posibilidad de romper relaciones diplomáticas, Álvarez dijo que se contemplaba la posibilidad si Milei no se disculpaba. Nosotros no queremos ejercer esas medidas, pero si no hay disculpas públicas, lo vamos a hacer, aseguró el canciller español. El principal partido de la oposición, por su parte, el Partido Popular, ha descalificado el anuncio del ministro, aunque consideró una intromisión el discurso de Milei y una descortesía que no se reunieran ni con el rey ni con el gobierno. Convertir a la mujer de Pedro Sánchez en la razón de una posible ruptura de las relaciones con Argentina es exagerar muchísimo, ha afirmado el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, en una entrevista con la emisora de radio COPE. La mujer de Pedro Sánchez no es un asunto de Estado. Para no dar explicaciones es una particular, pero para romper relaciones con Argentina es casi como si fuera la reina de España, afirmó González Pons. Ya el domingo Álvarez llamó a consultas a la embajadora española en Argentina, María Jesús Alonso Jiménez, y exigió al presidente argentino que pidiera perdón. Desde Argentina ya se había descartado pedir disculpas. No corresponde ninguna disculpa, al contrario. Yo creo que debería haber varias disculpas del gobierno español por las cosas que han dicho del presidente Milei, declaró al canal TN el ministro del Interior argentino, Guillermo Francos, poco después de que el vocero presidencial Manuel Adorni se expresara en el mismo sentido en el canal LN+. Bueno, vamos a ver en qué termina ese rifirrafe. Y por último, el Papa Francisco hizo una incursión en la temporada electoral de los Estados Unidos, con una inusual entrevista televisiva ayer domingo en la que calificó de locura las duras actitudes antiinmigrantes y criticó a figuras católicas de derecha por posturas conservadoras en contra de sus enseñanzas sociales. Hablando en su español nativo a través de un traductor durante más de una hora, Francisco dijo al programa 60 Minutes de CBS News
que el cierre por parte del Estado de Texas de una organización católica de caridad que ofrecía ayuda humanitaria era absurdo. Es una locura cerrar la frontera y dejarlos allí es una locura. Hay que acoger al inmigrante, aseguró el Papa, según la traducción del canal. A partir de ahí ya se verá cómo tratar con él. Tal vez haya que devolverlo, no lo sé, pero cada caso debe ser considerado humanamente, agregó el pontífice. Y una última, extra, de última hora. El fiscal de la Corte Penal Internacional, CPI, Karim Khan, ha solicitado hoy lunes al tribunal la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, su ministro de Defensa Yoav Galán y el líder de Hamas Yahya Sinwar, entre otros. Las solicitudes se basan en presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en la guerra en Gaza y se extienden asimismo a varios altos cargos del grupo islamista Hamas. Esa noticia fresquita, Flor. Bueno, eso en el plano internacional. Y en el plano local hay varias cosas interesantes. A mí me tiene bien indignada Alba, que leí la noticia de los diputados y la exoneración de los carros. Son más de 5 millones de dólares usados en exoneración de carros, que los diputados, si tuvieran que pagarlo full price, está seguro que no lo comprarían. Son carros híbridos, Lexus híbridos, o sea, Land Cruiser, o sea, aquí no se van bajitos. Y falta ver si son efectivamente importados y libres del impuesto de introducción para uso de los diputados, que es lo que establece la norma. En un momento los vendían. Porque hay mucha información sobre negociaciones bajo cuerda de esos vehículos para personas que no son diputados. Mira, ¿no? Mira, Raúl Pineda, una Land Cruiser BX, $115,000. Nelson Jackson, otra Land Cruiser, $85,000. Nelson Jackson, ex PRD y ahora RM. Es correcto. Olivares de Frías, $80,000 en una Lexus. Benicio Robinson, $73,000 en una Land Cruiser. Yanivel Ábrego, otra Land Cruiser, $73,000. Y Jaime Vargas, una Lexus híbrida, ¿qué te parece? $78,000. Explícame estos tipos. Yo realmente, a mí me parece insultante. No, pero es que además, o sea, Flor, lo que yo diga va a ser feo. Flor, yo no me explico, para mí es un misterio económico, cómo con un salario de $7,000 al mes, menos las deducciones de ley. Que son $5,200. Son como $5,300 más o menos neto que les quedan, pueden adquirir vehículos de esa gama. No. O sea, yo fui 5 años y 4 meses fiscal general de cuentas, Flor. Yo ganaba más que esos diputados y yo no cambié de carro. Y tenía derecho a traer 2 carros exonerados y tampoco usé ese derecho. No, es que eso se debería igual eliminar. Que pero es que no lo usé porque no me daba el dinero para traerlo así fuera libre de impuestos. Entonces, fíjate, los diputados de la bancada independiente, ninguno usó los privilegios. Son 57 diputados principales y 33 suplentes. Son 116 carros por $5.3 millones. Eso es absurdo. En realidad es absurdo. Ese es un privilegio que no se justifica. Y eso es de lo que hay que abordar con prioridad en la reforma al reglamento orgánico del régimen interno, aunque el señor Camacho lo catalogue como una estupidez, aunque trató de sacar la pata, ¿no? Diciendo que él se refería a estupidez la ley Piropo, pero es que hizo la comparación entre la reforma al reglamento orgánico del régimen interno con la ley Piropo. Entonces que sí, que eso era una estupidez. De eso veríamos mucho por un año entero si sale electo Luis Eduardo Camacho, como en efecto está impulsando Ricardo Martinelli. Yo creo que lo más importante en el tema político precisamente es la bancada que está tratando de conformar Ricardo Martinelli para controlar la Asamblea, ya que José Raúl Mulino no parece estar respondiendo a sus intereses en el Ejecutivo. Y a propósito de eso, y por asociación de ideas, como se dice, curioso que el presidente electo José Raúl Mulino tiende puentes hacia el grupo Vamos y casi simultáneamente el asilado en la embajada a través de Twitter ataca a Juan Diego Vázquez con infundios sin probar. No sé si por supuesto. si captaron esa.
Yo creo que esa va a ser la tónica, por lo menos durante los primeros meses del gobierno de José Raúl Mulino. Lo cierto es que no El seguiremos señor sin tratando tener de paz. co-gobernar o de obstaculizar No. desde la embajada. Yo te digo la verdad, yo voy a estar observando, yo estar viendo esto. Este asunto se va a poner interesantísimo. Sí, Sí, pero ya que o sea, de verdad el país necesita paz, ya está buena de tanto sobresalto. No, pero, o sea, espérate. O sea, todo es parte del rejuego de la política. Ojo, Sí, claro. lo que está pasando ahora mismo lo decidió el país. O sea, Por aquí supuesto. esto no se impuso. Sí. La gente decidió que se jueguen las fichas políticas de la forma que se están jugando, porque si Eso no fuera 100%. así, la gente hubiese votado, bueno, por Lombana, pues hubiera votado de otra manera. Que llegó de segundo y que realmente no representaba nada de lo que estamos viendo. Pero no, la gente decidió y el pueblo y la comunidad decidió de la forma en que decidió. Entonces, al final, estamos viendo el resultado de ese voto. La gente habló muy claro y vamos Sí. a ver qué pasa, porque realmente el panorama político se pinta, de verdad que es muy interesante desde un punto de vista noticioso y un punto de vista real, de esa real política. No lo hemos visto anteriormente, es un escenario de esos únicos, en donde por primera vez partidos tradicionales acostumbrados a hacer arreglos debajo de la mesa se están enfrentando a una realidad de oposición totalmente distinta. Nunca antes ellos han visto el tipo de oposición que va a comenzar a partir de la próxima semana. Estoy de acuerdo, del próximo mes. es lo que Panamá eligió. Sí, hasta ahora la oposición que han visto los partidos políticos tradicionales es de oposición política tradicional. Sí. Aquí vamos a ver una oposición política independiente. Vimos la pequeña punta del iceberg con Juan Diego Vázquez. Él era uno de 5 y quizás era el más notorio. Pero también estaba Gabriel Silva, estaba también Edison Brose, obviamente. Cada uno de Raúl Fernández. Sí, Raúl Fernández, cada uno desde sus distintas esquinas. Ahora tenemos a 20, más 3 del movimiento Otro Camino, que no sabemos, ellos también van a decidir, ¿no?, cuál será su posición, pero no representan a esa política tradicional. Vamos a ver cuántos de ellos se mantienen como independientes o en otro camino. Pero tú sabes, Pero- mira, tú sabes... pero voy, pero- tú te refieres al movimiento Otro Camino. Sí. Particularmente así. No, vamos a ver los cambios de tolda que vienen pronto, porque ya vemos cómo está Ricardo Martinelli reclutando gente. Yo no sé, como que eso y nadie lo sabe. Si bien es cierto que el país eligió esto, de verdad que es una lástima tener sobresaltos tanto tiempo más. O sea, de verdad que esto ya ha tenido que haberse calmado. Pero bueno, como tú dices, si Así eso es lo que eligió la gente, eso es lo que eligió la gente. No, pero si te digo, el rol de estos jóvenes, la mayoría, porque la mayoría son jóvenes los que están entrando a la Asamblea, va a ser clave en el proceso democrático de aquí en adelante. Porque desde un punto de vista político, en la creación de ese nuevo orden político que ellos mismos iniciaron, su oportunidad política gira en torno a lo que realmente le ha dado en mandato la ciudadanía, y es ser oposición. O sea, a ellos no les cabe ese rejuego político tradicional de poder. O sea, ellos en este momento no necesitan eso. Por más dinero que le ofrezcas, por más dádivas que puedas ofrecerle, no lo necesitan porque su real poder está en ser oposición. En Claro, cero ahí posición, está. Ahora- y eso es lo que la gente Exactamente. Ahora- ya los empoderó el pueblo. Sí. Fíjense el escenario. Pero vamos a ver cómo termina. No estoy Fíjense tan el segura que escenario, termine así. fíjense el escenario a propósito del deseo de Flor de que se calmen las aguas. El escenario en que venimos durante los últimos 5 años es de un presidente ausente que le entregó el manejo del poder a su vicepresidente. Ahora pasamos a un presidente que no tiene vicepresidente, pero que tiene a un sujeto que desde una embajada asilado, violando la Convención de Asilo, está tratando de cogobernar o de tratar de influenciar en armar el gobierno. Yo he pensado mucho en eso que tú acabas de decir. Lo he pensado de todas las formas posibles, te lo juro. Pero la verdad es que así lo eligió la ciudadanía. Exactamente. O sea, Ahora que nadie está llorando. este señor que está en la embajada, el señor Ricardo Martínez, que está en la embajada, nos guste o no nos guste, es el reflejo de esa ciudadanía que votó por él y por el señor José Raúl Mulino porque su campaña giró en torno a eso. Entonces, nadie me puede decir que ahora las cosas van Que a esto estar es sorpresa. separadas o que sorprende a nadie. No, es que Así votó la tampoco es gente. sorpresa para mí, ojo, tampoco Claro. es sorpresa. Lo que yo digo Así es que, votó que ya es te digo, agotador. Y eso yo le he es lo- dado, ese es el y yo le he dado punto. muchas vueltas. Yo le he dado muchas vueltas tratando de ponerlo de todas formas posibles para ver si entiendo el voto. No, pero el voto fue claro. O sea, hacia allá lo quiere la ciudadanía.
¿Qué podemos hacer O sea, más allá de analizar lo que vamos a estar viendo todos los días? Porque esto, como tú dices, Flor, si va a haber sobresalto todos los días. El presidente no tiene que estar ojo con el vice, sino ojo con el ex. Hombre, que está asilado en una embajada violando la convención de asilo. No. Ojo con el ex. Ojo con el ex. Esa es otra, hay que ver qué hace. Ojo Panamá con Camacho eso. en la asamblea. Imagínate, Ojo con Camacho en la asamblea. No. Ahora, y déjame decirte, independientemente que a algunos no les guste la figura de Luis Eduardo Camacho, pero Luis Eduardo Camacho en la asamblea va a ser un elemento, no sabemos sobre la base de qué, pero sí va a ser un elemento Diferenciador. importante a tomar en cuenta por todos los poderes del Estado. Ahora, fíjate por todos los poderes del Estado. Fíjate. Y no dificulto yo el hecho de que él logre ese consenso necesario para ser presidente de la Asamblea, dentro de lo que queda de la política tradicional, Sí. a menos que haya una alianza. Entre el PRD. No, una alianza, imagínate, una alianza posible entre Moca, Vamos, lo que queda de CD, que no es RM, supongo yo, pues, que puede ser otra. Algunos del PRD. Algunos del PRD, imagínate el partido panameñista, la bancada panameñista en pleno. O sea, ahí consigues una mayoría y entonces pones a alguien de la libre postulación como presidente de la Asamblea. Pero ¿qué pasa? Eso ya es como un escenario de ficción improbable porque parecía que estuviese sumando agua con aceite, pero lo que ocurrió también era un escenario improbable, así que yo no descarto ya cualquier Es que lo que escenario. estamos viendo ahora mismo en todos los aspectos del país Sí. es agua con aceite. Ahora, Así es, fíjate. es que es verdad, Fíjate, por eso que no descarto ese tipo de escenario. Ya ahí sería. Señales curiosas. En el acto de la designación o del anuncio, pues, de los miembros del gabinete, no estuvo Camacho, ¿no? Ahí en el hotel antiguo Trump, Hotel Marriott. JW Marriott. JW Marriott. Bueno, en la reunión de la Junta Directiva de RM con José Raúl Mulino, no estuvo Luis Eduardo Camacho, que es secretario general del partido. Entonces, esas son señales que hay que considerar también. Pero sí estuvo Camacho en la reunión de la bancada de RM, violando la convención de asilo en la Embajada de Nicaragua, donde anunció Ricardo Martinelli que su candidato era Luis Eduardo Camacho para ser presidente de la Asamblea. Pero más claro no puede estar. Sí. Pero, Guido, ¿ves por qué te digo que yo le he dado muchas vueltas a esto y al final terminamos en lo mismo? ¿Quién señaló que su candidato presidencial era José Raúl Mulino? Ricardo Martinelli. ¿Quién está señalando ahora que su candidato a la presidencia de la Asamblea Ricardo Martinelli. es Luis Eduardo Camacho? Sí, sí. Ricardo Martinelli. O sea, ¿por dónde queremos verlo? ¿Por dónde queremos verlo? O sea, el final termina siendo el mismo. Ahora, Y aunque no nos guste, ese es el escenario en el que estamos, ¿producto de qué? Producto del voto popular. Aquí nadie puede decir que José Raúl Mulino no ganó la elección. Fueron 200.000 votos de diferencia contra el segundo. O sea, Sí, ahí o era sea, tu tía. evidentemente que la gente Ganó- lo quiere de esa forma. Entonces, ganó ¿qué podemos hacer? con contundencia. Digo, no tan contundente como se dio, por ejemplo, en República Dominicana, que Abinader Y Oye, ya qué está. locura. se religió con casi el 60% de los votos. Así ¿no? es. Y le sacó 30% de aquí ventaja si al aquí la expresidente victoria, por eso es que Leonel Fernández. Fernández. cuando yo converso con Danilo Toro, Danilo ve los números de forma relativa, no, vamos a ver los números reales. O sea, la victoria es contundente. Estamos hablando aquí de una distancia de 200.000 votos del segundo, o sea, 700.000 votos. Es evidente que el ciudadano quería que este escenario ocurriera, porque si no, no hubiese votado de esa manera. O sea, quería que así fueran las cosas y así está pasando. Que nos toca ahora, pues, comentar lo que va a pasar, prepararnos para el escenario, aunque sea eso sobra, Flor. Faltan ministros por designar, además. Faltan Tres. ministros. 3 o Y- 4 si se se toma en le cuenta da turismo. a la autoridad de turismo la categoría de y ministerio. Ministerio de Educación, que es un ministerio clave. Hubo mucha información circulando ahí el fin. Gobierno también es bien importante. Gobierno encargado de las cárceles. Gobierno es Sí, importante. Claro. Bueno, todos son importantes, pero en realidad cárceles, mi BIOT tomando también en cuenta el tengo entendido. asilado. Y mi bigote es Biot importantísimo pues, para el Ministerio Social, ¿eh? desorden territorial que hay. Sí. Hombre, se requiere que en el MIBIOT haya alguien que trate de poner orden en el ordenamiento territorial, que es una de las causas de los problemas Pero, que aquejan a la población. pero hoy vamos a revisar Todos los estos temas también desde la óptica económica. Va a acompañarnos hoy Domingo La Torraca aquí en el programa, porque él también no solamente sondeó el tema económico, también hizo otros análisis que va a ser interesante conversar con él y ponerlo un poco en perspectiva de cara a lo que el panameño quiere, pues. O sea,
Así decidió el panameño, Flor. ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos al cambio y regresamos con Domingo La Torraca. ¿Qué podemos hacer? Comprar popcorn. Sí. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder. Vamos a conversar esta mañana con Domingo La Torraca, que hizo un análisis. Bueno, él tiene varios análisis acerca de lo que fue la elección como tal y también el análisis acerca de ese comportamiento económico que se espera a partir de este momento. Así que, Domingo, buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días a todos. Este fin de semana corrimos un sondeo extraordinario para medir varias cosas, ¿no? Y recibimos 260 respuestas y lo que queríamos tratar de medir eran varias cosas, tres aspectos. Uno, el día de las elecciones, no tanto todo lo que sucedió antes, sino el día de las elecciones y posterior a las elecciones, qué le había parecido a los participantes. Segundo, las primeras palabras, comunicaciones del presidente electo y las primeras designaciones de su consejo de gabinete. Y tercer punto, bueno, en base a esto, ¿qué estaban esperando los empresarios con respecto a sus ventas, con respecto al resto del año y cómo se ve el empleo hacia adelante, ¿no? Así que son los tres puntos que medimos y realmente se siente un ambiente de cambio, un ambiente optimista, es lo que podemos concluir de estas mediciones que hemos hecho. Como les dije, 260 participantes, que nuevamente, y Guido, tú siempre estás pendiente del número de participantes, y este es un número relativamente alto, ¿no? Sí. Una de las participaciones más altas, y lo tuvimos en casi prácticamente 48 horas, y realmente, digamos, los resultados tanto del proceso electoral, y la pregunta fue bien específica con respecto al día de las elecciones y la publicación de los resultados, un poco el desempeño alrededor del Tribunal Electoral en día de las elecciones y de ahí los mensajes del presidente y las primeras designaciones. Si vamos al primer tema que tiene que ver con el día de las elecciones, el proceso electoral y el desempeño del Tribunal Electoral, preguntamos, ¿cómo evalúa el proceso electoral el día de las elecciones? Y le dijimos, hey, independientemente de si tu candidato ganó o no, y 84% de los participantes evaluaron el proceso electoral del día 5 de mayo como excelente o bueno. ¿Ves? Ahí está. Ahí está. Ahí está lo que estábamos hablando. O sea, la gente estuvo satisfecha con el resultado. Pero Ateros, ese es... ¿Pero es el proceso ese es el o es el proceso. día de la elección con el actuar del Tribunal Electoral? El día de las elecciones, el proceso electoral. Más que ahí Vamos dice el desempeño del Tribunal Electoral. No tanto del resultado, sino... siguiente. No, pero espérate. Esa es la Es que siguiente pregunta. del desempeño del Tribunal Electoral dependieron los resultados. O sea, nadie pone en duda que lo que se decidió Es domingo legítimo. 5 de mayo es legítimo. Ahí está, Sí. y eso es lo que te está diciendo Sí. eso. Ahora, Lo del desempeño del Tribunal Electoral es a través de todo el proceso y ahí baja la calificación. Es correcto. Porque sí hubo muchos tropiezos. Recordemos lo de la papeleta electrónica. Ah, no. Todo el proceso tuvo Proceso sí ha habido. sus tropiezos. Pero ¿cuál fue el centro principal de la discusión de este proceso electoral? Las Vemos al elecciones. principio, Ricardo Martinelli. Las elecciones, sí. ¿O no? Sí, también. Ahí está. O sea, pero la gente dentro de eso no vio nada extraño, lo está viendo claro. bueno, Y el le- día de las elecciones Sí. es súper pacífico, súper ordenado. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta se mete un poco más en el tema Del Tribunal de Electoral. evaluar al Tribunal Electoral, y ahí 68% calificaron el desempeño del Tribunal Electoral como excelente o bueno, y si lo comparan con respecto al cómo nos fue a todos ese día, pues sí es una reducción importante. 32% como regular o malo. Es decir, si hay una diferencia entre cómo nos sentimos todos con nuestra participación en el proceso electoral, y eso es muy fuerte, una evaluación contundentemente positiva, pero a la hora de evaluar el desempeño del Tribunal Electoral, ahí yo creo, y de los comentarios que recibimos, hay bastante crítica con respecto a los cambios que hay que hacer en la regulación del Tribunal Electoral. En cuanto a las leyes electorales. Exactamente. Las leyes, y también hubo fallas en capacitación de jurados de mesa, Ujú. que varias de las impugnaciones, de las poquísimas impugnaciones comparadas con otros procesos,
se deben a deficiencias en la preparación de los jurados, básicamente. Hay que ver cuántas de esas impugnaciones proceden. Sí. Y cuántas en realidad son presentadas, porque muchas fueron anunciadas, pero a la hora de poner los $25.000 de fianza, pues no todo el mundo lo va a hacer, ¿no? Exacto. Es que va de acuerdo al cargo. 25.000 me parece que es de diputado. Después creo que son 15.000 de representante y de alcaldes más. Sí, 15.000 de alcaldes, perdón, y 10.000 de representantes. Me parece que así es la distribución. Así que si hay y ojo, esa fianza la tienes que presentar y si la pierdes, pierdes la fianza. Exacto. Y la fianza incluso se la dan Pero si la ganas, sí te devuelven tú. Si la ganas, te la devuelven. Sí. Falta ver. ¿Qué va? Dos mensajes claros. Nosotros creemos en la democracia y participamos, 78% de participación. Y pensamos como sociedad que el Tribunal Electoral se le tienen que hacer algunos cambios en las reglas de nuestro proceso. Yo creo que ese es el primer mensaje que nosotros leemos sobre estos resultados. Vamos a el segundo tema que tiene que ver con los primeros mensajes del presidente electo y la designación. Y las designaciones, ¿no? Y aquí hicimos dos preguntas. La primera, ¿cómo evalúa los primeros mensajes al país por parte del presidente electo, José Raúl Mulino? Y ahí 95% evaluaron los primeros mensajes como excelentes o buenos. Y tan solo 5% como regulares, ninguno como malo. Así que, los primeros mensajes fueron evaluados de manera positiva. Muy positiva, es correcto, ¿no? Y es bastante contundente. Lo segundo, ¿cómo evalúa las primeras designaciones? Mira, nadie dice que es 0%. ¿Cuánta gente hizo ¿Son de 200 qué? 260 personas, sí. Tal vez ahí en malo hay 1 y 1, pero no marcan, así que es 0, ¿no? Y la segunda, ¿cómo evaluó las primeras designaciones del Consejo de Gabinete por parte del presidente electo? 86% evalúan las primeras designaciones como excelentes o buenas. 28% excelente, 58% como buenas, 13% regulares, ¿no? Y nuevamente, los participantes más críticos están en ese grupo de regular y hacían comentarios al respecto. Pero, nuevamente, yo creo que, y es un poco lo que ustedes hablaban al inicio, creo que aquí hay un mandato claro y contundente, y las palabras del presidente han sido las que, la población está esperando, ¿no? Yo creo que y las designaciones también en general son muy positivas y los mensajes han sido. No, y sobre todo también me llamó mucho la atención, porque yo recuerdo que cuando se dio la transición del actual presidente, Laurentino Cortizo, ¿se acuerdan que hubo todo un proceso de evaluación? A mí se me olvidó que él todavía es presidente. Sí, pero ¿te acuerdas que hubo todo un proceso de evaluación? Y se hicieron exámenes psicométricos y todo, ¿te acuerdas de eso? Claro. Sí, te acuerdas, ¿no? Pero no, en este caso fue mucho más práctico. Él fue directo al grano, como dice el dermatólogo. Él fue directo al grano y en una semana ya había conformado más de la mitad de su gobierno. O sea, creo que eso demuestra... A los 12 días, sí. Sí, eso demuestra que había interés de accionar lo más rápido posible en la solución de graves problemas del país, sobre todo a nivel económico. Ese gabinete económico era clave y la persona que han designado, que es en la... Da muchísima paz. Da, exactamente, mucha tranquilidad. Gracias. A nivel interno y a los mercados que están pendientes y ansiosos de lo que está pasando en Panamá. Y algo de eso se muestra también en el sondeo en el tema económico, ¿no? Es algo de esa confianza que ha generado el equipo económico. Así es. Y solamente, de manera introductoria, esa parte de este sondeo extraordinario que preguntamos sobre ventas y sobre empleo. Y enunciamos algunos de los problemas, de los retos estructurales que tiene el país: programa de pensiones, sostenibilidad fiscal y endeudamiento, educación, agua y otros servicios públicos, y que termina generando una gran desigualdad. Y por supuesto la atracción de inversión. Aquí pusimos inversión extranjera directa, pero es inversión directa, y tanto la nacional como la extranjera, ¿no? Y con relación a eso hicimos dos preguntas. La primera tiene que ver con ventas, ¿no? Y le preguntamos a los participantes sus perspectivas de ventas para el resto del año. Y como saben, esa es una de las preguntas que hacemos todos los meses, así que queríamos ver si veíamos alguna diferencia
en estos primeros días. 48% de los participantes esperan mayores ventas para el resto del año. Eso no cambió mucho. No, eso no cambió mucho en el año. Estamos todavía por debajo del año 2023, pero mantiene una estabilidad con respecto a este año. Lo que sí es importante es que muchos del grupo que estaba en menos ventas se movieron para igual ventas. O sea, es decir, esto ha generado, este tiempo ha generado una tranquilidad de que por lo menos lo que reflejan digamos, este sondeo es que aquellas personas que estaban esperando menores ventas se han movido a igual ventas. Y eso ya de por sí eso es algo positivo, ¿no? Entonces, eso es un mensaje aquí bastante importante, ¿no? Lo otro es que preguntamos sobre el empleo, ¿no? Y aquí también, sí notamos un cambio importante rápido, ¿no? Y nosotros también hacemos esa medición, no la hacemos todos los meses, pero lo hacemos cada 3 o 4 meses. Y preguntamos durante los próximos 12 meses, su empresa estima aumentar, mantener o disminuir el número de colaboradores, ¿no? 28% indicaron que esperan aumentar, y eso es un crecimiento importante. Un crecimiento importante si lo comparamos como estábamos al cierre del año pasado. Así es, estamos en 20%. Y por supuesto ese 20% está muy relacionado con octubre y noviembre, ¿no? Claro. Porque eso no lo medimos en octubre y noviembre, lo medimos en diciembre, y había un pesimismo muy importante. Comenzó a recuperarse, eso creo que lo medimos como en febrero, marzo, y ahora lo medimos este fin de semana y ya está en 28%. Y eso que no ha empezado a ver, o sea, solamente la elección hace que uno cambie de... Claro, es como un control alternate delete, ¿no? Y la gente se refresca. A pesar de que todavía en realidad no ha pasado nada. Es correcto, es correcto. No, pero es la perspectiva, ¿no? La expectativa que tiene el ciudadano. De por sí, las elecciones siempre generan como una tranquilidad, ¿no? Y yo creo que está relacionado con la pregunta número 1. Sí, que claro. Un país donde aquí la democracia funciona, con sus retos, con su renovación necesaria, pero esto también... Y aquí, bueno, ahí es donde viene el debate acerca de si la democracia funciona o no funciona. Mira, el conteo de votos en Panamá sí funciona. O sea, lo que sí funciona en Panamá es que contamos los votos de forma correcta. O sea, le damos... Y rápidamente al que ganó su posición. Aquí no hay duda. Aquí no hay duda y el resultado de la elección está clara. Acerca del funcionamiento de la democracia, bueno, hay que comenzar a elaborar más delgado allí acerca de si como país realmente estamos pensando en función de institucionalidad y democracia. Lo veremos ahora en la construcción de lo que tenemos por delante, pero creo que nos hace falta todavía construir mucho en eso. Pero el rol de ese tribunal electoral contando los votos creo que es invaluable, y la rapidez con la que se dan los resultados, no importa quién esté en gobierno o en oposición, y el respeto y la manera en que el país también asume con responsabilidad esos cambios, también hay que reconocérselo al país, ¿no? Organizando las elecciones, ¿no? Sí, Porque claro. recordemos que quien cuenta los votos son los ciudadanos. Sí, es verdad, es cierto. En el proceso de organización. Es verdad, va más allá Guido todavía acerca de eso. Sí. Que va más allá de la democracia también, del concepto de democracia. Tienes razón, Antonio. Sí, porque te acuerdas que antes había la especie de que el que escruta elige. Aquí el que escruta es el ciudadano. Exacto. ¿No? Así que el ciudadano es el que elige. Sí. Bueno. ¿Cuáles son los grandes generadores de la desigualdad? ¿No? Y a veces le echamos la culpa a nuestra democracia por esa desigualdad que tenemos en el país. Pero son, digamos, la falta del Estado, a pesar de contar con los recursos, de prestarle servicios básicos a nuestros ciudadanos, que son educación, salud, agua, manejo de desechos y otros, ¿no? Y eso nos resta la capacidad de golpearle y pegarle a la desigualdad, ¿no? Y a veces responsabilizamos a nuestra democracia en ese sentido, ¿no? Por último, por supuesto, siempre recibimos comentarios, ¿no? Le damos un espacio y en esta ocasión hemos tenido 109 comentarios, 43% comentarios positivos,
28% neutrales, 29% negativos, ¿no? Digamos, un comentario creo que súper atinado sobre el proceso electoral. Elecciones que en calma, muy concurridas, la escogencia de tantos independientes en la Asamblea y del nuevo gabinete ha sido muy positiva para la imagen y mejora del país, ¿no? Por supuesto, hay quienes criticaron el desempeño del Tribunal Electoral, hay quienes critican un poco nuestro sistema democrático, hay quienes fueron muy fuertes en contra digamos, de los partidos tradicionales, hablaron sobre el TER, palabras repetidas: optimismo, esperanza y cautela, ¿no? Eso es, digamos, el resumen de los comentarios. Lo bueno es que es la cautela. Es correcto, sí. Por lo menos hay un freno al optimismo, un optimismo reservado. Así es. Una esperanza con cautela, en efecto. Con cautela. Sí, y fíjate que los señalamientos del Tribunal Electoral son por la incertidumbre previa al día de las elecciones, porque algo de responsabilidad tuvieron ellos en eso. Aquí lo hemos comentado, ¿no? Ese proceso se dio, esa incertidumbre se dio coincidiendo con las elecciones, debido a que el Tribunal Electoral primero se metió en un tema que no le correspondía, que era el del principio de especialidad, y con eso retrasó 9 meses el proceso que estaba en curso. Ahora, pero independientemente de esa incertidumbre, sin lugar a dudas, el reflejo de la elección popular no se vio afectado por la crítica a la incertidumbre. O sea, si bien es cierto, y yo creo, honestamente, viendo el resultado del análisis que se hace, Domingo, que esa incertidumbre no iba a variar o no varió en nada el resultado final de la elección. Porque es demasiado contundente, fue demasiado contundente, ¿no? Creo que los números hablan por sí solos y así los números reales son eso, ¿no? Y de hecho la incertidumbre fue hasta literalmente el último día. Sí, hasta el último día hubo incertidumbre, es cierto, pero no varió el resultado. Lo que sí está claro, viendo también en retrospectiva los números de tus análisis, es que la elección se definió tanto en los resultados presidenciales o de asamblea entre octubre y noviembre. Octubre y noviembre fue un momento crítico. Es más, yo creo que el PRD perdió la elección desde el mes de octubre. Yo creo que muchos de los miembros del PRD sabían que ya habían perdido la elección desde el mes de octubre. Sí. O sea, yo creo que ellos estaban claros acerca de lo que estaba pasando en el mes de octubre, que en ese momento habían perdido la elección. Lo cual también se vio reflejado en el minúsculo apoyo a Gaby Carrizo. Exactamente, porque por allí comenzó todo, no solamente Gaby Carrizo, a Rómulo Rux también lo afectó. Claro. Y en su consecuente candidato a vicepresidente, Blandón también lo afectó. O sea, porque fue allí, esas protestas de la mina entre octubre y noviembre, lo que establecieron ya una nueva tendencia en cuanto a la elección de mayo. Y allí comenzó todo el proceso. Que quizás de repente el PRD, no sé, muchos del PRD lo tenían más claro, no sé si Cambio Democrático, Rómulo Rux trató de darle vuelta a la tortilla, al final no le resultó, y el resto de los partidos políticos, pues cada uno por su lado. Vimos el resultado evidente, el señor Mulino, el señor Lombana, 1 y 2, muchos de ellos con el tema antimina, el tema de la juventud presente en todas las manifestaciones y reflejado también en la elección popular. O sea, más claro no puede estar el resultado de la elección. Claro, pero curiosamente el ganador de la elección nunca se destacó por ser un antimina. Al contrario, Martinelli abiertamente fue pro-mina. Es verdad. Entonces, ahí hay un elemento a analizar por parte de la sociología política, ¿no? Como un pueblo que sale a manifestarse masivamente en las calles. Pero ojo. 6 meses después elige a un presidente. Pero yo no creo que ni siquiera eso estaba en juego. Yo no creo que eso era lo que la gente se estaba fijando. Exacto. O sea, a Rómulo se le conectó con eso porque fue larga la campaña de Rómulo Rux. La de Mulino fue de 1 mes como máximo. No, pero también hay otro elemento. Y el tema del momento no era la mina. Sí. Si él la apoyaba o no. Y él nunca fue a los debates para exponerse sobre ese tema tampoco. Y también hay que ver si en el fondo, viendo el resultado y viendo lo que dice Guido, realmente era la mina o era la forma en que el PRD administró el tema de la mina y que
también toca de refilón al señor Rómulo Rux, Pero, porque pero fue en verdad, parte de, ¿no? la gente que estaba protestando, no todo el mundo estaba protestando contra el contrato. Algunos protestaban contra la mina, otros protestaban contra el ambiente, otros protestaban contra el mismo contrato minero, otros protestaban por la forma, otros aprovecharon el momento para protestar. Entonces eso no era una... Otros protestaron contra el PRD y la Por frase supuesto, no vas, o sea, por ¿de dónde supuesto, salió? De o allí, sea, lo no que digo vas. es que eso fue como un guacho de diferentes protestas que coincidieron en el momento. Entonces eso le pasó factura a Rómulo Rux, pero Mulino ni siquiera estaba en el panorama en ese momento. Él viene a aparecer hace un par de meses nada más, y lo que se discutía en ese momento era si él podía correr o no podía correr, no si la mina o no la mina. Ya el candidato calificado como el candidato minero era Rómulo Rux. En este momento, lo único que la gente estaba fijándose, incluso sus adversarios, era si podía correr o no podía correr, con primarias, sin primarias, con vicepresidente, sin vicepresidente. No era el tema de la mina. ¿Tú qué piensas, Domingo? Igual curioso. ¿Era la mina o era realmente la suma de muchas otras? Porque si la mina le pasó factura a unos, ¿por qué no le pasó factura Exacto, a todos? es que ya yo Esa es quedé con la duda después de lo que dice No, Guido, yo de Esa es verdad. la pregunta. Yo no creo que ese era Fíjate el que, tema. fíjate que Para Melitón uno, Arrocha, cuando era exacto. candidato, y subrayo cuando era candidato, porque él renunció a esa candidatura tácitamente, a pesar de hablar a favor de la reapertura de la mina, eso no lo afectaba. Sí, sí. O sea, Pero si a él no le realmente era la afectaba mina, nada, Es porque él no realmente- pintaba. No. Era bien evaluado en los Claro, debates, a pesar de que se refería Sí, pero él a fue la a los reapertura debates. de la mina. Mulino no fue a los debates como para frentearlo con ese tema. O sea, nunca Sí, pero se era, supo pero era abiertamente. tácito que no era un candidato que le molestaba la mina. No, por supuesto. De estamos hecho, ha claros. dicho que hay que abrirla Exacto. para cerrarla. Pero es que Y yo su no creo- ministro de Ambiente designado, ambientalista, antiminero, también dijo lo mismo. Sí, el tema es Fíjate. que yo creo que en ese momento el tema era la mina. En el momento donde José Raúl Mulino sube a la palestra, el tema ya no era la mina. Yo no sé, yo no lo veo así. Es verdad, esa es la duda que tengo. No sé, Domingo, por eso te preguntaba. O sea, ¿era la mina el problema? ¿Era el voto antigobierno? ¿Era la suma de Yo creo que el la suma cansancio? de varios temas. Yo creo que mirando hacia adelante va a haber que separar esos temas para tratar este asunto del abrir para cerrar como lo han fijado las autoridades y poder separar, ¿no? Si era la mina, si era el medio ambiente, si era rechazo al gobierno, es decir, poder separar eso y poder enfocarse, si era el contrato, ¿no? si era el manejo del contrato. Yo creo que va a ser un tema súper delicado. Yo creo que los mensajes nuevamente son positivos de que no se puede sencillamente poner un candado y cerrar la cerca y dejar eso ahí y esperar que no pase nada. Cuando hay una inversión gigantesca, hay 30.000 puestos de trabajo. Es decir, creo que es importante que se ponga sobre la mesa lo más rápido posible, ¿no? Y separar esos temas que enredaron la discusión en octubre y noviembre. Bueno, vamos a un cambio y regresamos con la parte final de Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder analizando, bueno, las expectativas que tienen los panameños acerca de los cambios después de las elecciones. Y esas expectativas giran mucho a la economía. Y más aún porque el eslogan de campaña era Machenchen. Machenchen. La gran pregunta es si se podrá, ¿no? Mira, yo me quedé si va a haber pensando- Machenchen o no. Yo me quedé esta mañana pensando en ¿Qué tu chen-chen? entrevista Ya. en Francisco Bustamante, que le hiciste una entrevista Ajá, sí, esta sí. mañana, y decía que para el Seguro Social inevitablemente las medidas paramétricas iban a ser necesarias y que él había conversado con 4 de los candidatos presidenciales, entre ellos José Raúl Mulino, y que José Raúl Mulino fue el que más claro estaba sobre ese tema. Entonces, si él estaba tan claro sobre ese tema, ¿cómo va a prometer más chenchen en tu bolsillo si sería menos? Bueno. Yo creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pero Sí. es que, mira, y él te lo aclaró. Al final del día, si el Estado va a tener que pagarlo, al final el Estado somos todos. Entonces sí saldría de nuestra plata, sería menos plata para nuestro bolsillo. Sí, ¿Cómo pero promete más plata entonces? pero es que el tema del Machenchen no es que te va a poner plata en el bolsillo directamente, sino Te la que va a vas a ahorrar. mover la economía Claro, yo para que también haya interpreto empleo, así. para que haya un dinamismo económico mayor y eso genera mayor empleo, mayor formalidad del empleo, que ese es uno de los problemas que tiene que afrontar la Caja del Seguro Social, porque 47% de informales no aportan a la Caja del Sí, Seguro pero Social. por ejemplo, el ministro de Economía electo está hablando de austeridad. Entonces, ¿cómo se compromete austeridad con más Pero chenchen es lo, en tu que es lo bolsillo? que nos dice Domingo. Mira, nada más con el tema de la elección, la perspectiva que hay, la expectativa A nivel que hay. privado. Claro, pero es que la empresa privada invierte varias veces más
Claro. Que el sector público. Claro. Entonces, ahí el Ok. empleo es el driver, es el sector privado. Las inversiones de igual manera. Entonces, si tú vas resolviendo esos problemas estructurales que tenemos, tú vas a generar mayor confianza, vas a generar mayor inversión y eso va a traer más empleo, ¿no? Así que creo que está súper bien direccionado que se atiendan con rapidez y ojalá que de aquí a fin de año ya no hay que hacer más diagnósticos. Yo creo que los diagnósticos con respecto al programa de pensiones ya están hechos, las evaluaciones también están hechas. Hay unas evaluaciones realizadas por los actuarios, por un grupo de actuarios que dice hay 6 variables que puedes mover y es una combinación de esas 6 variables las que van a decidir establecer, digamos, los cambios que se den. Eso va a generar confianza, va a generar mayor inversión cuando un problema, porque eso es una bomba de tiempo, la desactivemos, ¿no? Eso Claro. por sí. Y la solución no puede ser la solución facilista de que el Estado le inyecte. Esa sería la peor solución. Las últimas estimaciones que yo vi sobre eso, Guido, es que el Estado tendría que poner 3.000 millones de dólares al año por los próximos... Entonces se dejan de hacer las inversiones que se requieren para realmente ayudar a los sectores que requieren inversión pública. A todos un poco, Sí. ¿no? Sí, sí. 3.000 millones es mucho dinero. Mucho dinero. 3.000 millones es demasiado. Es realmente una cifra... Casi el IFARU en los 5 años usó esa cifra para No, auxilio imagínate, económico. 3.000 millones anuales. 2.600 millones. Cuando hablamos de una entidad como la Caja que tiene un presupuesto de 6.000, casi 7.000 millones, o sea, es una cantidad enorme de dinero, ¿no? Así es. Y eso también restaría, Digo, es todo lo que nos deja el canal, por lo menos en ingresos. O sea, Sí. nos restaría también la capacidad de invertir, ¿no? Claro. Frente digamos, a tantas necesidades estructurales que tenemos, cómo el Estado puede invertir si tiene que poner esa plata Claro. para cubrir un hueco que debería ser compartido. ¿Sabes qué me llamó la atención esta mañana en esa entrevista? Bustamante dijo que en algún momento a él directamente un diputado le dijo que dónde estaban sus 70 Sí. nombramientos Y no la- a lo que y tenían no es la derecho primera vez todos que lo los dice. diputados. Sí, él no es primera vez que lo dice. Sí. Y también acordémonos de que Lau dijo que le llegaban cartas de diputados pidiendo nombramientos. Ese es parte del Pero problema. por otro lado dijo que al final 65 personas había aumentado esa planilla. Eso me parece rarísimo. Ese es un problema estructural que tiene la Caja del Seguro Social en el programa de administración. Pero el problema grave es el de invalidez, vejez y muerte porque la estructura no da. Entonces eso hay que corregirlo de la manera sensata que todos los actuarios han sugerido con las 6 variables que influyen, pero la solución no puede ser la fácil, reitero, Pero- que el Estado le inyecte, que la Pero plata tú del sabes canal que, vaya Guido, para allá, que la plata de lo que sea vaya No, para allá. La Eso no cifra puede va, ser. la cifra va por donde dice Domingo, porque no solo es el programa de invalidez, vejez y muerte ya que tiene déficit. Está el programa de maternidad que tiene déficit. Está el programa de administración que tiene déficit. Está el programa de riesgos que también tiene déficit. Y esto dicho por Camilo Valdés, que es miembro de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Se lo dijo a La Estrella de Panamá en marzo. Entonces, sí, cuando vamos a ver, ya no es solamente el programa de invalidez, vejez y muerte, es mucho más grande el tema. Por eso la cifra de 3.000 millones es una cifra Atenógenes. ni conservadora, es una cifra real. La cifra de 3.000 millones de dólares es exclusivamente para Espérate. IBM. programa de invalidez, vejez. Solamente me estás hablando de Solamente 3.000 millones para invalidez, vejez Es y correcto, muerte. sí. O sea, El en resto- esa corrida. Ahora, el resto, creo que lo que tenemos que hacer es reconocer que estos no pueden ser los feudos No, claro. de personas y reorganizar estas instituciones para que empiecen a prestar servicios eficientes. Y es posible, pero tenemos que tomar esa decisión difícil, ¿no? Y son decisiones de administración, de gestión, por un lado, sobre todo lo que hablaba esta mañana el ex subdirector de la Caja de Seguro Social, que hablaba de que acerca, ni siquiera un flujo de caja podía tenerse esa información cuando él estaba ahí de subdirector. Después fue componiendo el asunto y al final terminaron teniendo algo que medianamente pudiese ser un flujo de caja, y eso es clave a la hora de administrar. Bueno. Ni siquiera se sabe cuánto se entra, cuánto se sale o con cuánto dinero cuenta la Caja de Seguro Social. Parte de la austeridad esa a la que hace referencia el ministro de Economía y Finanzas designado Felipe Chapman tendrá que ver necesariamente con romper el poco de botellas esas que hay, de esos 70 de cada diputado en la Caja de Seguro Social y en otras instituciones del Estado, porque las hay en todas las instituciones del Estado. Eso no puede, pues eso además es delito. O sea, si usted lo contratan
y no trabaja y recibe el emolumento, está cometiendo un delito. O sea, si le daban 70 a cada diputado del PRD de... Son 4.900, No, espérate. son más, 4.971. Son 40 diputados. Asumo yo que le dieron 70 a cada diputado del PRD. No sé. Ellos dijeron que era a todos los diputados. Si es son a todos los 70, diputados, son 70 imagínate. por 71. Sí, Wow. pero no, yo no creo que Juan Diego Vázquez haya tenido 70 personas nombradas en la Yo Caja de Seguro tampoco. Social. No, Ni- pero ni créeme que Gabriel si él no tuvo Silva, los 70, Benicio estuvo en 79. Y así no vamos 140. sumando. 140. Y 79, Se cae todo. no, exacto, puede ser 9 más, acá Pero otros 10, espérate, así. es que no es cualquier persona que lo está diciendo. Primero lo dijo Lao y ahora lo está reafirmando el señor Francisco Bustamante. Esas son Había de las 70, cosas que hay ahí que está la revisar cuota, 70. para Vámonos, que ya para me dieron mejorar la ganas como de administración llorar. pública Vamos, panameña. vamos aquí. Bueno, gracias por Vamos, está acompañarnos. llorando Gracias, al aire. Domingo. Domingo nos trajo buena noticia y mira, terminamos nosotros hablando Terminamos nosotros hablando de la... de seguro social. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión la retransmisión de Calle 7. Hasta mañana.